Los periodistas. Los periodistas. Saludo con afecto siempre del doctor Fidencio Aguilar Víquez, que nos hace el favor de estar por aquí esta mañana en una participación, pues que no hay tema, curiosamente no hay tema, simplemente se me vino a la cabeza buscarte, doctor. Buenos días, antes que nada. Buenos días, Jesús Manuel. Gracias por tu generosidad. No, hombre, por favor, gracias a ti por el tiempo. Al leer hoy tu columna este sábado, como siempre te sigo en donde escribes y luego también nosotros lo metemos ahí en nuestro portal. Y es una frasecita que me causó curiosidad. Esto de que dices tú, la literatura fue inevitable ante el binomio razón-imaginación. Y me brincó el tema porque hace unos días, al hablar con un especialista en inteligencia artificial, yo cuestionaba si la inteligencia artificial razona, porque los creadores de esto, los que hablan de estas cosas, te dicen que va aprendiendo todo lo que le metes, toda la información que vas tú produciendo, la inteligencia artificial la va adquiriendo, aprendiendo, localizando, archivando, y cuando le preguntas algo, razona y te dice algo. Y me brincó mucho usar el verbo razonar o llegar a la concepción del razonamiento. Y me brinca porque uno, el razonamiento con el ser humano, como una de las cualidades o las capacidades que tienen los seres humanos. Los perros no razonan, los caballos tampoco razonan, ni las hormigas razonan, ¿no? No hay uso de razón, digámoslo en ese sentido. Y me cuestioné, le cuestioné al entrevistado si la inteligencia artificial tiene uso de razón, porque esto, a mi poco entender, la convertiría casi en humano. ¿Cómo ves esto? No, sin duda es una herramienta compleja. Por supuesto que como toda herramienta, eh, hay que aprender también a conocerla, a manejarla y a utilizarla en favor justamente de lo humano. Todavía si hacemos más complejo el asunto, eh, ya hay desde hace algunos años y seguramente se va a perfeccionar y se va a pulir, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas con inteligencia artificial donde los especialistas pueden estar en diversos lugares distintos al mismo tiempo y estar involucrados en la operación asistidos por esta herramienta. Si llegara incluso a haber alguna duda de cuál pudiera ser la mejor opción para dicha intervención quirúrgica, la inteligencia artificial podría, si no es que ya de hecho lo hace, establecer algorítmicamente cuál podría ser la mejor opción para ese determinado paciente. Y yo creo que eso está muy bien. Desde luego, desde luego, es esta pregunta que formulas, si la inteligencia artificial, si un sistema, si una máquina, si un algoritmo puede tomar una decisión en el sentido humano, es decir, no solo con la razón, no solo con un argumento, sino con una voluntad que se adhiera a aquello que se le está mostrando de forma racional. Yo creo que en ese sentido la máquina, por muy perfecta que sea, no tendría esa capacidad humanizante y humana de ni de razonar ni de elegir.
Ciertamente una máquina, ¿no?, puede, en función de los contenidos que tenga, puede formular diversos escenarios, formular diversos algoritmos, diversas posibilidades o probabilidades. Yo creo que eso lo puede hacer perfectamente y mejor que los seres humanos o que un Sí, ser humano. sí, digamos que los robots, por ejemplo, ahora estabas diciendo esto de las intervenciones quirúrgicas, leí un artículo hace un par de semanas de un conocido médico español que opera en Japón y opera en la India y ha visitado no sé cuántos hospitales, es un especialista en cáncer de pulmón, una cuestión muy delicada, y lo hace con un robot que tiene no sé si cuatro brazos, que se llama Da Vinci. El Da Vinci es el robot, parece ser más avanzado en temas quirúrgicos, y él dice que cada vez serán más las intervenciones quirúrgicas con estos aparatos por la precisión que se tiene en el corte, en la extracción, en la suturación, no sé cómo se diga técnicamente o médicamente esto, pero y te dices, caray, imagínate que el médico que te puede curar vive en Barcelona, que es donde él vive, y te está interviniendo desde allá, si es que en el hospital donde tú estás hay un robot Da Vinci. Es Ujú. algo impensable hace 10 años o hace más años. Bueno, hace un siglo, pues evidentemente no. Pero de ahí a que el proceso de la inteligencia artificial, que no es un ente. O sea, si tú tienes tu smartphone, tu teléfono, la marca que sea, le preguntas algo o buscas y aparece un simbolito que te generó la inteligencia artificial, que es producto del algoritmo de la cantidad de veces que tú has entrado a tal o cual página. Y esto no es una persona, no hay alguien atrás de eso. Hay millones de seres humanos que están alimentando a una gran computadora con una memoria no sé de cuánto, que opta por decirte o por sugerirte la respuesta de lo que tú quieres saber. Pero esto te puede llevar al razonamiento o solo a la deducción de la repetición de los hechos por el algoritmo que se marca. Sí, esto que señalas es relevante, Jesús Manuel, porque precisamente, y tiene que ver con una reflexión que yo encontré, una reflexión me parece que bastante certera de Octavio Paz en este libro del arco y la lira. Ah, Si nosotros le damos a la inteligencia artificial un poema, lo puede hacer y lo puede hacer con metros y rimas perfectamente establecidos. Si pides un octeto, un endecasílabo, una sonata, en fin, todo eso te lo puede hacer, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir, la máquina produce poemas. Sin embargo, allí todavía faltaría algo sustancial del poema. Y ese algo sustancial del poema es precisamente la imagen poética que por muy perfecto que esté un poema, no lo podría generar una máquina. De hecho, si tú le pides al chat GPT eh, la perfección de un poema, que te lo pula, etcétera, lo puede hacer en segundos. Sin embargo, se percibe, yo lo he percibido con algunos textos míos que he tratado de pulir y no terminan ni de gustarme ni de plantear lo que podría ser un estilo. Creo que allí es justamente eso, el estilo con que el poeta genera una imagen a través del poema. Y esto en algo tan sencillo como, bueno, sencillo es un decir, en algo tan cotidiano como podría ser un poema. a ver, Si eso lo trasladamos a un argumento, a un ajá, razonamiento, a una tesis filosófica.
a un Sí, dogma de fe. Yo no entro en la inteligencia artificial, me choca cuando busco cosas en el internet, me choca la sugerencia de la elimino. No, no quiero caer en eso, pero sé de mucha gente que sí lo hace. Y sé de gente que no puede vivir sin esos datos, sin esa información, que te evita el recorrido de pasar por tu librero y buscar el título donde está el dato que no te acuerdas, o la explicación o la cita de un autor que no te acuerdas en qué página está, pero la marcaste, como yo le pongo mis papelitos a los, a los libros, parecen álbumes de chamaco. Entonces vas a tu librero y dices, a ver, ese está, era de la editorial fulana, acá está, este. Y ya lo abres y buscas y lees, relees, armas tu idea, te sientas en la computadora nuevamente, bueno, en la mesa, en la silla de frente a la computadora sí, y sí, te sí. pones a escribir y produces algo. ¿Cuánta Es- gente no se podrá ver afectada en el corto plazo de la inutilidad de razonar, de pensar, porque la inteligencia artificial te resuelve todo en un instante y sin ningún esfuerzo, Fidencio? sí, pero creo que esa forma o ese estilo, esa peculiaridad para generar una imagen, una idea, un argumento, sí se denota y yo al menos actualmente lo sigo notando cuando se trata de una máquina y cuando se trata de una persona. Precisamente por el estilo. El estilo no lo tiene la máquina. Y creo que incluso en órdenes tan sencillas, estas máquinas que te ponen música, ¿no? Alexa se llama. Alexa sí, sí, tienes razón. O cuando tú quieres una pieza y te pone otra porque pues es que así lo entendió, entre comillas, o así lo escuchó. Eh, no hay, por así decirlo, ese estilo que permita una conexión o una relación todavía, ¿no? En el que tú pudieras sustituir una persona por una máquina. Lo puedes hacer en asuntos funcionales, en asuntos pragmáticos, pero no en asuntos de una relación significativa, de una relación afectiva o de una relación en la acción conjunta. La máquina siempre será la máquina. Y uno, la verdad, en sus relaciones, en sus vínculos significativos, afectivos, de acción, etcétera, lo hace con personas. O sea, creo que no llegamos, diríamos, al tema cuando tú tienes una angustia, una necesidad, un tormento interior, ¿no? Y vas con una máquina, la máquina, digamos, no sabe qué decirte. Incluso, o mejor dicho, sí te lo dice. Temas afectivos, temas emocionales, no los, eh, no los proceso. No, sí, no sé qué decirte, ¿no? Te dice el GPT, ¿no? Y me parece que eso va a seguir por muy perfecto que sea el diseño y el manejo de información que una máquina tiene. No es lo mismo en ese sentido la información que el significado de su manejo. Y ahí está la gran distinción entre una persona y una máquina. Por supuesto, creo que mientras el uso de una máquina favorezca y humanice, me parece que es legítimo, como este caso de las operaciones, este caso de las cirugías que requieren una precisión milimétrica, una precisión exacta, un diagnóstico exacto. Yo creo que todo eso será útil porque nos ayudará a perfeccionar las relaciones humanas y los procesos humanos, por ejemplo, para buscar la salud. Y yo en eso estoy perfectamente de acuerdo. Creo que es muy útil y la medicina se beneficia mucho de estas herramientas. En otros asuntos más humanísticos, más poéticos, yo diría,
podría incluso resultar ser un fraude, una máquina frente a una imagen poética, frente a un argumento, a una idea, eh, a algo humano, por así decirlo. En ese sentido, yo creo que siempre será sustancial la diferencia entre una máquina y una persona. Hay una serie de plataformas, de aplicaciones que están saliendo todos los días derivadas precisamente de la inteligencia artificial, que te permiten crear imágenes que no existen y que te las hacen ver totalmente naturales, totalmente reales. Tan es así que los medios informativos que han hecho uso de esto se ven obligados a colocar una leyenda, así como la foto fue tomada por agencia F o AP o por fulano de tal. Esta imagen fue creada por inteligencia artificial. Hace una semana en España comenzó a circular ya de manera gratuita una de las más novedosas. Te la voy a poner porque se me hace también muy interesante. Va en el mismo sentido de el inicio de la conversación. X es Twitter antes, X, se llena de imágenes racistas y de incitaciones al odio con el lanzamiento de Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. Usuarios de la red social están usando la inteligencia artificial para insultar a deportistas como Vinicius Junior o Yamine Lamal. La herramienta se atreve con todos menos con Trump, según pudo comprobar el periódico ABC. La primera foto es esta, y dice ahí abajo, imagen falsa creada por la inteligencia artificial de Elon Musk. Y ves a Messi Ajá. saludando a Hitler. Está tomada de dos fotos, una de Hitler y otra de Messi. Y la inteligencia artificial hace que se den la mano. Podrían hacer que se den un beso. Podrían hacer que se abracen. Pedro Sánchez, el presidente de España, y a Alberto Núñez Feijó, el opositor, dándose un beso. Esta que es de un musulmán agrediendo a una mujer, esta de una artista, esta de un famoso comiendo plátano frente a un chango, y así, Sí, son increíbles. así. Y- Esta, por ejemplo, en donde está Hitler leyendo Jordi Wild, y esto está generando una cantidad de aficionados a construir imágenes falsas. Imagínate, estás hablando de famosos, imagínate que esto lo hagas con personas que conviven contigo y que provoques una escena que no es cierta y que comience a convertirse en una verdad por tantas veces repetida, esta mentira, y que empiece a modificar el comportamiento de los seres humanos. Te lo pongo en el orden divino. ¿Dónde va a quedar la fe? ¿Dónde va a quedar el concepto de Dios, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, de los dogmas de fe, con toda la intervención de la inteligencia artificial y todo el daño que puedes generar y hacer? ¿Es una cosa del demonio? No, mira, A ver, cuéntame. como todo lo humano, Jesús Manuel, las herramientas puedes utilizarlas para humanizar o deshumanizar. Ujú, Eh, y cuando hablaba yo de la imagen poética, insistía yo, subrayaba o me gustaría subrayar el tema de la imagen poética, porque a diferencia de las imágenes sensibles que se pueden hacer, como lo has mostrado en estas alusiones a X y lo que ha salido, creo que se puede hacer eso y todavía no, muchas. no, hombre, es un... Estos son solo atisbos y son Sí, muestras que sí, están ahí. sí. Pero insisto, creo que el carácter humano o deshumanizante
de las herramientas, pues se pueden justamente dentro del arbitrio humano, ¿m? Pues pueden generar bastante bien o bastante mal. Lo que es cierto es que en una inteligencia artificial, muy difícilmente, yo creo que no, hay conciencia moral. Y si llegara hipotéticamente un momento en que una máquina tuviera la capacidad de discernir lo que es verdadero de lo que es falso, lo que es moral de lo Ver que es bueno, eso, ¿cómo lo puede que es hacer eso? noble de lo que es bajo, Sí, sí. si una máquina llegara a esa concientización, podríamos decir que está comenzando a humanizarse o estaría con elementos esenciales cerca o en el umbral de una humanización, de una personificación. En otras palabras, hipotéticamente, esa máquina sería una persona, pero lo sería no por la precisión eh, del algoritmo o la precisión de la información, no, sino por la conciencia de poder discernir entre lo verdadero y lo Y falso, lo falso. lo bueno y lo malo, Ujú. lo noble y lo bajo, lo humano de lo inhumano. Y lo que, esto que originó la pregunta, lo que es de Dios y lo que es del demonio. Sí. Obviamente es una hipótesis, pero si tuviera esas características, esa máquina estaría volviéndose persona. Y claro, desde el ángulo de la fe, esa personificación seguiría siendo dada por Dios, porque Dios da y crea el alma cuando se dan las condiciones físicas, biológicas, etc. En ese momento, Dios crea el alma. Ahí habría, vamos a decirlo así, esto tendrían que decirlo los teólogos, por supuesto, pero allí Dios estaría creando un alma, una persona, una persona humana, una criatura, pues, en las condiciones físicas y o biológicas en las que es factible la creación de una persona humana por parte de Dios. ¿Cómo puede influir esto en la percepción de la realidad bajo la óptica de el pensamiento, del humanismo, no del humanismo mexicano que está de moda ahora en terrenos políticos, sino en términos amplios de lo que es el pensamiento humanista? Eh, ¿Va a modificar los estamentos? ¿Va a modificar las premisas de análisis de lo que es bueno y lo que es malo? Yo creo que ahorita estamos con la inteligencia artificial en un nivel de precisión de información. La información es cada vez más precisa, cada vez más exacta, pero es muy distinta la información de lo que es el conocimiento, por un lado, y de lo que es la sabiduría, por otro lado. Una persona bien informada no necesariamente es una persona que sabe o que conoce, no es necesariamente una persona sabia. La sabiduría no depende del nivel de información o de la dimensión de la información. La sabiduría depende del significado con el cual uno encuadra las cosas y uno se enfrenta a la realidad. E incluso cómo uno puede transformar una realidad para que haya circunstancias y factores más humanos, más humanizantes. Y a eso, y a eso le llamamos, por ejemplo, educación. Y a eso le llamamos adquisición
de virtudes, y a eso le llamamos humanización. O En sea, primer lugar, así ver lo... en el pasado, una de los métodos para llegar a la verdad era la observación. ¿Sí? Observar, ver, conocer, analizar. Llegabas a la verdad. Pero resulta que hoy día lo que te van a mostrar no es verdadero, es artificial, está creado por una inteligencia artificial para conseguir un objetivo. Dos personas, dos mujeres, es uno de los que me brincan a mí de pronto. Dos personas están en una foto, haz de cuenta tú y yo ahorita así en la pantalla y de pronto la inteligencia artificial hace que esas dos personas se volteen, se vean a la cara y se besen. Una cosa que no sucedió, algo que fue totalmente fabricado por la inteligencia artificial. Pero alguien que no sabe el origen va a ver alterada la realidad y eso lo va a dar por cierto, por verdadero. Ya. Entonces la observación es que es todo un rollo. Sí, pero mira, yo creo que hay allí, es un poco lo que pasa con las novelas, Jesús Manuel, con lo que Ajá, pasa en el ámbito literario. En el ámbito literario, eh, tú sabes que eso que se presenta, aunque son situaciones humanas o pueden ser situaciones de algún aspecto de la realidad o de diversos ámbitos de la realidad, sin embargo, tú sabes que es algo, una novela, por ejemplo, una narrativa, es una creación. Cualquier novela, ¿no? El Quijote, o Cien años de soledad, o Pedro Páramo. Eh, ya sabemos de antemano que el artista, el escritor, ¿no? Generó una historia, generó unos personajes y generó una vinculación entre esos personajes y la historia o las historias que una novela recoge. Y me parece que la inteligencia artificial en eso es como una novela, es como una narrativa. La capacidad humana, lo hacemos tú y yo en ese sentido, distinguimos una novela de un libro de historia, por ejemplo. Claro, uno no considera que una novela sea un libro, un libro de historia. Sabemos que la historia narrada en la novela es una historia ficticia, claro. aunque refleje situaciones reales de las personas, problemas reales de las sociedades, problemas específicos de un país, estilos de una época, etcétera. Pero lo que sí sería desastroso es que uno tomara un libro de historia como una novela y una novela como un libro de historia. Yo Te creo voy a que poner, te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando. Fíjate en esto. Se llama Aitor. Genera más de 15 páginas fácilmente. Adapta tu estilo y tu tono. Detectores de inteligencia artificial sin problemas. Referencias académicas. Tu texto no pasó la prueba de originalidad. Reescribir con Aitor. es como un verificador, ¿no? ¿No? Es El lo- texto que tú hiciste, o sea, si quieres nos metemos para aprender los dos. Tu indetectable escritor de inteligencia artificial. Ok. El papel de los medios sociales en la sociedad moderna. ¿Quieres que le pongamos algo? A ver, ponle mi texto, el que me comentaste en la mañana, a ver qué dice. Ah, pero no sé si quepa todo. Ok. No, Este, dame una frase, algo. a ver, la literatura nos permite acceder al corazón humano.
Aquí sobra una E. Jeje. Está, este es un buen tema, dice. A ver, elige la longitud de tu texto. Formal. No, gracias, Chicago. No, esto no sé qué es. Ah, Harvard. A ver, Ajá. siguiente. Y dice, haz clic para mostrar las acciones con inteligencia artificial. La literatura como ventana al corazón humano. Introducción a la literatura como reflejo de la humanidad. Definición y propósito de la literatura, el arte de la escritura y su impacto emocional, etcétera. O sea, de una frase te va a dar un, un, un índice de temas Sí, para llegar a ver a las conclusiones y reflexiones finales, ¿no? Claro, ya para llegar a esto ya tienes que iniciar sesión y seguramente tendrás que pagar algo, ¿no? ya. Fíjate que, qué curioso, un amigo Así mío, como un ejercicio así de... ¿Cómo un ves? amigo mío de hace años, de hace mucho tiempo, le di clases en la prepa. Bueno, cuando él estudiaba la prepa, nos hicimos amigos, ¿no? Yo era profesor ahí de la prepa. Y luego mantuvimos la amistad y demás. Y en el último año me fue comentando justamente algunos temas de inteligencia artificial. Yo le hice algún comentario alguna vez. Híjole, estos presentadores, creo que se llaman estanoperos, algo así, ¿no? Ajá, ajá. Que hacen presentaciones ante el público y jajaja, jijiji, son muy ocurrentes, etcétera. Entonces, dije, híjole, ¿cómo me gustaría hacer algo similar con temas filosóficos, con temas de literatura? Entonces, él se dio a la tarea de ir con inteligencia artificial para, en base a esos flashazos que le estaba yo platicando, y resulta que después de unos días me envió el material y me dice, son los guiones para hacer eso que tú pretendes, eso que tú quieres. Aquí están los guiones. Ah, caray, prácticamente era un libro, Jesús Manuel, Sí. con los guiones detallados, con las historias, los personajes, ¿no? Todo. Es una tertulia en un lugar fantástico, ¿no? Que en vez de llamarse Puebla se llama Fuebla, ¿no? Hay allí un filósofo, ¿no? Fidens, como me dice, Ah, y va creando personajes. Y entonces, ya leí, y es un pequeño librito a manera de novela que se lleva a cabo allí las reflexiones de estos personajes, 7 personajes, que se reúnen en una taberna a tomar mezcal. Y hacen, su reflexión es sobre el tema de México. México y los problemas filosóficos y los problemas, cómo ve, por ejemplo, cómo ve el caso de México un filósofo, alguien que se dedica o se dedicó a la política, eh, una psicóloga, hay ahí 3 mujeres, 4 hombres, bueno, alguien que se dedica a los algoritmos, un matemático, estadístico, y toda la historia ya está allí con inteligencia artificial. Me llamó la atención, dije, híjole, espero que no haya derechos de autor, porque si no, si no ahí va a ser el problema número uno. Pero por lo pronto ya el material surgió allí, ¿no? De este amigo que utilizó plataformas de inteligencia artificial. Es, Increíble. es todo un reto para gente de nuestra edad entender qué está pasando. Sí, sí, claro, claro que por un lado nos resistimos, ¿no? O preferimos, o tenemos otro estilo, ¿no? Preferimos más los libros, por ejemplo, preferimos más eso que tú decías, ¿no? De buscar la cita, de ver dónde encontraste el dato, ¿no? Y la memoria a veces
uno por mucho esfuerzo que hace, pues de repente es frágil, ¿no? Y tienes que estar allí invirtiendo mucho tiempo, cuando con estos mecanismos y estas plataformas lo puedes hacer en segundos o en minutos. Pero Quizá es pensando en que sí, con esto pudieras hacer el bien a los demás, es buena idea, pero es que también puedes hacer el mal. Puedes provocar escenas morbosas, pornográficas, ofensivas, sí, discriminatorias. puedes Puedes dañar dañar a la dignidad de los demás. a quienes quieras, ¿no? Puedes, a tus enemigos, ¿no? Imagínate Claro. políticamente, ¿no? Cómo pudieras y lo haces, ¿no? Pero bueno, eso también se hace en las campañas políticas, ¿no? Pues es parte de la guerra llevado a las emociones de los electores, ¿no? Sí, sí, Llevados a los diversos ámbitos en donde puedes encontrar electores, ¿no? eh, Entonces, yo creo que en ese sentido no hay diferencia en el planteamiento de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Y las guerras contemporáneas en las que haces campañas políticas, ¿no? eh, O, bueno, electorales y luego políticas y luego para mantener y sostener un gobierno, ¿no? Yo creo que eso es útil mientras plantees un gobierno eficiente, eficaz, que produce bienes públicos para beneficio de la sociedad. Yo creo que eso es muy loable y sería realmente algo por lo que habría que apostar. Si solo es para mantener la mente, la imagen, ¿no? O la buena imagen, la buena fama de un personaje político para que sostenga en el poder, bueno, pues ahí también uno se da cuenta de los usos facciosos de estas herramientas, ¿no? Y del manejo de las emociones, por supuesto. un portal de noticias donde tú y yo escribimos metió en la inteligencia artificial al ¿Cómo sería el gabinete, gobierno, ¿no? al gabinete del gobernador Sí, Armenta sí, sí. y le preguntó quiénes estaban bien calificados y estarían por largo plazo y quiénes no, con Y base. quienes representan un riesgo, ¿no? Sí, sí, quiénes podrían salir, quiénes podrían tener un corto plazo en el gobierno, ¿no? Y ahí el tema del secretario de seguridad, híjole, pues, De seguridad y otros, la de movilidad y ya, varios. O sea, fíjate, pero todo esto es derivado de la información que tiene la inteligencia artificial de cada una de las personas que aparecen ahí. sí, 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 sí. Ahora, si te das cuenta, y allí es donde un analista sociopolítico puede darse cuenta del tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, pone pros y pone contras o factores que muestran su fortaleza y factores que muestran sus puntos neurálgicos o sus puntos de riesgo, ¿no? De retos. Es curioso porque en varios hay como un estándar de lo que es la fortaleza de algunos y lo que son las debilidades de algunos otros, ¿no? Yo dije, pues sí, esto es propio de la inteligencia artificial. Claro, Eh, pero a lo que voy es a esto. Ciertamente, la inteligencia artificial, diríamos, valúa en función de la información que hay, ¿no? Por ejemplo, del secretario de Seguridad, dice, bueno, pues su formación profesional, su formación militar, pues, le ayudaría a resolver, ¿no? En el corto plazo problemas de seguridad, ¿no? Pero después cuando señala, dadas las circunstancias actuales, pues también estaría en riesgo si no actúa rápido. Pero ese si no actúa rápido ya no te lo dice la inteligencia artificial. no, no, ya no. Entonces, yo creo que si bien es un ejercicio, quien lo haya hecho este reportaje, yo creo que lo hizo
con buena prospectiva, ¿no? De ver cómo calibrar este gabinete que recién entra, pero creo yo sinceramente que un buen analista político que haya observado los últimos 20 años podría hacerlo mejor que la inteligencia artificial con cada uno de los miembros del gabinete. ¿Eh? Mira, te voy a poner una de las publicidades que me, que me causó verdaderamente, déjame ver si puedo. A ver, mira, no sé si la ves. Ujú. Sí, 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 Fo- la veo. Fotorama, la voy a poner de nuevo. La voy a pausar. Bueno, si la pauso se ve negro. Te pido que la veas. La foto original es la de arriba. Ujú. La Ya, foto que crea la inteligencia artificial es la de abajo. Y entonces dices, ¿esto a dónde nos lleva? Ahí hay niños, por ejemplo, dándose un abrazo, jugadores de fútbol besándose, son enemigos en la cancha. ya. Y el lado bueno, fotografías viejas de familiares animándolas. Mira, Sí, sí, están padres en ese sentido, ¿no? sí, Pero como tú has señalado, y creo que muy bien, puedes desde luego lastimar no solo la las fama, que te puse puedes, primero. sí, Estas, por ejemplo, donde hay una caricatura que no fue cierta. Estas, que te demuestran cariño, te demuestran algo, digamos, aceptable. Pero la primera de las dos chavas que salen en una foto y se besan, pues que es totalmente falsa, ¿no? ujú. En fin, se llama fotograma esto, de inteligencia artificial. ¿Cómo ves? No, no, Había un complejo. tango hace muchos años que decía, paren al mundo, me quiero bajar. Esto ya está fuera de control, man. Y yo creo que el mundo ciertamente representa todo esto, ¿no? Y hay un significado del mundo en el cual la inhumanidad es lo que impera, ¿no? Pero creo que también hay un horizonte significativo importante que el mundo puede ser mejor si nos empeñamos, que nosotros podemos en esa mejoría poner un poco, un grano de arena, nuestro granito de arena o nuestro granito de sal para darle ese sabor de humanidad. Creo que con esa conciencia podemos eh, afrontar este mundo complejo y podemos colaborar, aunque sea de manera modesta, de manera mínima, en realizar y hacer un poco mejor este mundo que como lo recibimos, ¿no? Ciertamente sin quitarle la complejidad, sin simplificarlo, desde luego, pero sí siendo conscientes que aún cosas modestas y mínimas podemos aportar para que este mundo sea mejor de como lo encontramos. Yo creo que eso es una premisa que no se nos debe olvidar porque los seres humanos tenemos esa capacidad, Jesús Manuel. Claro. Muy bien. Como siempre, aprendo mucho contigo. No, 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 al contrario, yo también aprendo, por supuesto, estos temas son muy contemporáneos y a veces yo con tanto libro luego luego los desatiendo, entonces tú me actualizas en Ah, esos, me ayudas como que a tener temas más actuales, más contemporáneos, más sí, que corren, ¿no? Y que circulan en esta realidad de la cual a veces los libros nos sustraen, pero también los libros nos abren mundos, también los libros nos ayudan a mejorar el mundo. está bien, Entonces, así que unas por otras, Jesús Manuel. por otras. Fidencio, muchísimas gracias, como siempre.
Mando un fuerte abrazo. Muchas gracias Felices fiestas, feliz Navidad, si es que ya no nos buscamos o nos vemos. espero que sí, espero que antes de la Navidad tengamos oportunidad. Bueno, muchas gracias. Buen día. Fuerte abrazo, Jesús Manuel. Igualmente, Fidencio. Muchas gracias. Reverendo Padre Don José Merino y Benítez, bienvenido nuevamente. La semana pasada no pudimos contar con su presencia debido a los cambios de accidentes de producción que tenemos en el programa, pero ya está usted de nuevo con nosotros en esta fecha tan importante previa Ya a la la víspera de Navidad. víspera de la Navidad, Padre Merino. Sí, fíjense, creo que tenemos muchos elementos que necesitamos ir analizando. Primero, ¿qué es lo que celebramos? O sea, démonos cuenta que el comercialismo y el comercio hace su lucha, no voy en contra de eso, sino que tenemos que ver que no se desplace lo impuesto. Qué cosa tan grave. O sea, se ha quitado el lugar central de la Navidad, precisamente lo que celebramos, el nacimiento de Cristo. Ahora, para eso primero tenemos que ver, bueno, ¿y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para nosotros? El anunciado por todos los profetas. Y fíjense, aquí hay una cosa que tenemos que reflexionar. Si lo que dijo un profeta hace muchísimos años se cumplió, puede ser casualidad, coincidencia, lo que quieran. Pero lo que dijo otro profeta que ni tenía que ver nada con el primero y se cumplió. Y así vamos sumando todas las profecías que durante muchísimos siglos, Isaías, por ejemplo, 8 siglos antes de Cristo, y como todos los oráculos de Isaías, sobre todo el cántico del siervo de Yahvé, ahí vamos encontrando que decimos, bueno, que esto no fue escrito después de Cristo, está con tal claridad. Ah, fue escrito 8 siglos antes de Cristo. O sea, aquí ya no es una casualidad, no es una coincidencia. O sea, son tantos elementos. El mismo Herodes, los días del nacimiento de Cristo, nos da una muestra. Cuando llegan los magos a preguntar que vienen a adorar al rey de los judíos, entonces Herodes se conmociona. Pero ¿qué es lo que pregunta? A ver, busquen en las escrituras, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ah, el profeta dijo que el Mesías nacerá en Belén. Y tú, Belén, no eres para nada una ciudad despreciable, porque de ti nacerá el Salvador. O sea, qué claridad. Y van a Belén y encuentran a Jesús con María y con José. Ahora, así todo esto es lo que vemos. ¿Quién es el que nace? Como nos dijo María de Guadalupe, yo soy la madre de Dios por quien se vive. Ahí está lo interesante. ¿Por quién vivimos? ¿Por quién nos movemos? Que no estamos quietos y tiesos. Tenemos movimiento de pensamiento, tenemos movimiento Está cortándose, padre. social. Padre, está cortándose su participación. No sé si pueda usted en el dispositivo que tenga ponerle no molestar, porque parece que están entrando llamadas. No, no están entrando. Ah, híjoles, ¿qué será? No, no sé, pero se corta y se queda congelado.
No, pues eso está grave. Y no me han entrado llamadas. Bueno, pues a ver, le seguimos. A ver si A no se... ver, Van dos veces que se corta. esperamos que llame. ¿De a partir de dónde sigo? No, pues de cuando le dije se está cortando Bueno, Herodes y todo eso. pues bien, entonces todo esto, Herodes nos dio la clave y podemos ver así todas las profecías y todas esas profecías que se cumplen en Cristo. Ese Señor, Dios Salvador, es el que nace. Dios Salvador es el que nos acompaña, es el que comparte con nosotros. Como dijo el mismo profeta Isaías, se le llamará Emmanuel. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un niño y se le llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, Dios, el creador de todo, el creador de nuestro movimiento, el creador de nuestro ser, el creador de nuestra historia, el creador de todo el cosmos. O sea, démonos cuenta el nacimiento de quién estamos celebrando y que viene a nosotros con a Otra vez, nosotros otra vez se cortó. A nosotros, que viene a nosotros para darnos toda esta fortaleza, la fortaleza de espíritu. ¿Por qué? Porque nos hace hijos. Él es el Hijo único de Dios y nos hace partícipes, nos adopta y nos hace hijos adoptivos de Dios, para que nosotros, así, incorporados como hijos a Dios, seamos herederos y podamos gozar para siempre la vida eterna en la casa de nuestro Padre Dios. Ya más allá de la materialidad, más allá de todo este cosmos, más allá de toda la historia, es la eternidad. O sea, no tendrá fin. Ahí es donde nosotros tendremos que ir jugando un papel mucho, muy importante. El papel de hijos. Nada más. ¿Qué más queremos? En la plenitud del amor. Por eso, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos el nacimiento para nosotros de toda la eternidad. Celebramos el nacimiento para nosotros de la como hijos con Dios nuestro Padre, con Cristo nuestro hermano y en la plenitud del Espíritu. O sea, eso es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la historia, pero la historia a nivel eterno. O sea, la historia que se prolonga, la historia que no se terminará con la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Ha sido derrotada la muerte. Y la muerte se transformará simplemente en una transformación. O sea, no nos vamos a morir. Se morirá nuestro cuerpo y lo incineran, lo entierran o lo que sea. Pero nuestro yo no se va a morir. Es un yo de hijo de Dios por Cristo. Precisamente a eso nace Cristo. Es un yo que ve la historia, camina la historia, pero con la mirada puesta en la eternidad, porque hacia la eternidad vamos. Ahí no nos quedemos atorados en la historia, no nos quedemos atorados en lo material, no hagamos privilegios por el que tiene, porque tiene lo que tiene ahorita y dejará de tenerlo y tendrá sus virtudes y tendrá sus defectos. Que crezcamos en virtudes, en servicialidad,
en obras de corazón, misericordia, tener corazón por las necesidades. Y así las obras de misericordia vienen a tomar un lugar central. Y bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Igual que como decimos en el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos. O sea, ¿qué tanto damos? Perdón por regalo. Que nos ofrece su amistad. Y esto que vaya siendo verdaderamente una conjunción de Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Es Emmanuel. Es el que nace. Ahora, veamos el conjunto. ¿Y quién lo recibe? No hubo posada para ellos. ¿Por qué no hubo posada? Pues porque no tenían dinero. Así. Y entonces vemos la pobreza máxima en que Cristo quiso nacer. ¿Cuál sería el sentimiento de María al darse cuenta que tendría que dar a luz en una cueva? Que tendría que dar a luz y acostar al niño en un pesebre porque no había cunita. Que lo enredaría en esos trapitos sencillísimos, pobrísimos, pero limpísimos, con ese aroma que María sabía ponerle. Eso es amor, donde no se fija tienes o no tienes. Él nace donde no hay nada, donde no se tiene nada, donde es pobreza. Y María, su madre. Por eso, como dijo Isabel, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que nos lo dice el Evangelio de Lucas en palabras de Isabel, y que lo repetimos todos los días en el saludo a María, comenzando con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia. Lo dice el mismo Evangelio de Lucas. Y seguimos con Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto es Jesús, el que nace, pero nace de María la Virgen. He aquí que la Virgen concebirá. O sea, es la entrega absoluta del ser humano en la persona de María. Es el amor infinito, sin fin, enorme de Dios que por medio de María se hace hombre. ¿Quién es el papá? Dios. Y María concibe no por acción de hombre-mujer, como fuimos concebidos todos, sino María concibe por amor de Dios. Y Dios, el creador de todo, ¿qué trabajo le costaba hacer gestar una nueva criatura en el seno de María? Ningún trabajo. Y entonces María concibe por obra de Dios. Dios es el que hace germinar esta criatura. Y así el Padre es Dios, es verdadero Dios. La Madre es María, es verdadero ser humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Dios por quien se vive. Es el segundo personaje. Y así entendemos el nacimiento. Un señor gordo vestido de rojo, que solamente sabe decir jo, jo, jo. Y quitamos a Dios, que es amor. A Dios que se hace hombre por amor. La causa fundamental de esta fiesta.
conmemorar el nacimiento de Cristo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué quitamos a Dios? ¿Por qué quitamos a Cristo? ¿Por qué quitamos a María, su madre? Que nosotros sepamos devolver el lugar a los dueños del lugar. El dueño es Dios. Él es el dueño de todo. Es el dueño de nosotros. Y cuando Dios decida, nosotros desaparecemos. Así es. Ahora, que nosotros veamos cómo quiere que sepamos acompañar en la sencillez de nuestra vida, con la sencillez de nuestras acciones, pero con la trascendencia de Dios. Y aparece un tercer personaje, José, que le hace de papá. Él sabe perfectamente que él no es el padre. Y lo sabe desde un principio, cuando pensó dejar a María, dándose cuenta de que estaba embarazada. Y Dios le dijo, no temas, José, recibe a María tu esposa, porque el fruto que viene de ella no es de... O sea, Dios es el que hizo esto. Y José acepta a Jesús. Y así, José, con la sencillez, qué mayor sencillez que saber llevar el pan de cada día, fruto de su trabajo, de un trabajo de artesano. O sea, los artistas y la historia lo ha puesto como carpintero, pero la Biblia lo que dice es tecnos, o sea, el que vive de sus habilidades. Es que hoy hace falta poner este parchecito en el drenaje, ahí lo ponía. Es que hoy hace falta revocar acá, revocaba. Es que hoy hace falta destapar estos caños, los destapaba. Es que hoy hace falta estas cosas de palos, en carpintería lo hacía. Eso era. O sea, lo más sencillo en lo sencillo. Y si Nazaret era un pueblito muy chiquito, como dijo Natanael, ¿qué puede salir de bueno de Nazaret? ¿Cómo sería Nazaret? Lo más humilde. Ahí es donde quiere estar Jesús. Para enseñarnos el valor de la presencia, el valor del servicio. Y José no era nadie importante. Era del estirpe de David, era descendiente de David. Eso sí es cierto. Y de los más pobres. Da lo que tiene, su presencia, su cariño, su esfuerzo, su trabajo, y todo esto con todo su corazón. Por eso Dios quiso que tener una familia que la celebraremos la próxima semana, la Sagrada Familia, Jesús con María y con José como padres. Y así vamos viendo quiénes son los personajes del nacimiento de mañana. Los personajes son central, Jesús, Dios que es el que nace, Dios que comparte con nosotros, María, su madre, verdadera madre de Dios, que comparte también los sufrimientos de Cristo. Comparte la huida de Egipto, comparte ahora regrésate, junto con ese gran hombre, José. Este matrimonio, María y José. Pobre San José viejito. No, no era ningún viejito. O sea que en aquella época se morían jóvenes, es cierto. Pero José no era viejito. Era
digamos, un joven, lógico, mayor que María, pero no mucho mayor. Era un hombre robusto, era un hombre de trabajo, era un hombre de corazón. Ahí está lo importante. Por eso, todo esto de Navidad viene siendo amor. Todo esto de Navidad es entusiasmo. Todo esto de Navidad es transformación. Un mundo violento se quita con amor, con actos de amor, servicialidad, comprensión, perdón, entusiasmo, generosidad. Ahí lo aprendemos. Los santos, la palabra santo significa amigo. Los santos, los que llamamos santos, es que han sido amiguísimos de Dios y se vuelven un ejemplo para nosotros, para que conozcamos sus virtudes y sigamos sus ejemplos. Y hoy se nos presenta esa santidad, esa amistad con Dios, al grado de dar todo por Dios. La santidad de María, su madre, y de José, que le hace de papá. La santidad, la amistad de Dios en esta familia, donde Jesús, el más importante, es el que obedece a María y a José. Donde José, el más sencillo, es el que tiene el mando a María y a Jesús. Y es el que va educando así humanamente a Jesús y le enseña los oficios y le enseña a poder entender la palabra de Dios como ser humano. Y Jesús lo aprende. Y lo aprende magistralmente. Y vive con nosotros. Pero hay otros elementos que no son santos, pero son importantes. La carga que el toro. La fortaleza del toro, la resistencia de la mula. Que nos van indicando que para poder acompañar a Jesús necesitamos tener una resistencia, una fortaleza de espíritu, pero una constancia en nuestro corazón. También son elementos que nos enseñan. Y el ángel, la palabra ángel significa enviado, el enviado de Dios, que nos enseña, este es Jesús. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ahí es donde tenemos nosotros, en esa frase del día de Navidad del ángel a los pastores, tengamos toda esta apertura. Paz a los hombres de buena voluntad. Tengamos buena voluntad. Como humanos nos pueden fallar las acciones, pero una cosa es falla y otra cosa es maldad. Que tengamos buena voluntad, que decidamos hacer lo mejor y de la mejor manera. Que decidamos acompañar a Jesús, Dios infinito, que se hace uno de nosotros, haciendo nosotros que Dios nos ha amado y nos ha hecho hijos de Dios, también haciéndonos servidores por un mundo en paz, en desarrollo. Cosa es pasivo. No, seamos tranquilos en mucha acción, para que así podamos vivir la fortaleza de la perseverancia y vivamos el entusiasmo de estos que llegan los primeros, la gente sencilla, la gente de corazón abierto, los pastores, pero también la gente sencilla, encumbrados en la ciencia, los Reyes Magos.
Así vemos. El común denominador es sencillez. El común denominador es amor. El común denominador es servicialidad. Y Dios, que es amor, con toda sencillez se hace uno para servirnos en lo que más nos hace falta, tener un espíritu grande. La respuesta nos la da Cristo, el de la fiesta de hoy, el de la fiesta de Navidad, el verdadero dueño de esta fiesta. Por él es Navidad, porque es el nacimiento de Jesús. Dios con nosotros, para que nosotros con Dios hagamos un mundo mucho mejor. Que Dios nos bendiga. Pasen una Navidad bien feliz y ya para el próximo año nos estaremos diciendo los mejores deseos. Muy bien. Pues Padre Merino, un fuerte abrazo. Feliz Navidad, Igualmente, felices fiestas. y Y lo nos vemos que vemos. tiene su suéter también de Santa Claus, pero no No, le no es de hace. Santa Claus, es de Kashmir. No es de Santa Claus, es Kashmir. Nos vemos en el 2025, primero Dios. Primero Dios, ya hasta el año Como, que viene. como decían, año de años nones, años de dones. Así se decía. Se quedó quieto. Usted es el que se queda quieto No, ahorita se acaba de quedar quieto un en su rato. teléfono. Hay un problema ahí en su teléfono, pero bueno, tiene que ponerle cuando entra usted no molestar para que no se altere nada. Pues me tendrá Bueno, que enseñar a hacer eso. bueno. Fuerte abrazo, Padre Merino. Igualmente, Dios los bendiga Que a Dios lo todos. bendiga. Gracias.